empezar me gustaría aclarar una cosa que hablé en la anterior charla. Si alguien... O sea, levantad la mano los que fuiste a la anterior. Vale, bastante. En esa dije una cosa que me di cuenta que la había fraseado un pelín mal. En esa dije que no hay que nunca fiarse cuando un psicólogo empieza una frase diciendo se sabe qué, o sabemos qué, o la psicología sabe qué. Y me di cuenta del error que eso es, porque nos pinta un poco como demagogos, nos pinta un poco como que lo que descubrimos y investigamos pues que no tiene valor. Si tú en una investigación no tienes unos resultados, esos resultados pues no les dices ni mu. Y a no ser que bueno, hay una tercera variable que crees que está fastidiando, pero no les dices ni mu. Lo que sí que hay que ser crítico más que desconfiar es en la explicación, porque tenemos como 5 escuelas distintas en psicología y algunas que no he podido incluir. Y podemos ver que cada una puede darle su propia explicación a los resultados. Entonces hay que ser crítico, como cualquier otro tipo de cosa, con qué tipo de explicación, qué tipo de procesos dicen que tienen que ser. Y bueno, con eso ya doy paso a la charla de verdad y voy a presentarme de nuevo. Soy Álvaro Menéndez Tallé, soy un estudiante de tercer año de la Facultad de Psicología de Oviedo, que está bastante cerca. Y hoy vengo a traeros una charla sobre las distintas escuelas de la psicología. Las grandes, tanto actualmente como históricamente, ¿no? Las que han tenido su mayor influencia. Tendríamos que hablar de lo que es una escuela psicológica, ¿no? Es como una especie de concepción, es una corriente de pensamiento predominante, sostenida por un grupo más o menos grande de gente, que pues concibe la psicología, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos lo que pensamos. Concibe la psicología del individuo de una manera determinada, según una serie de premisas, una serie de características, y que además tiene la pretensión de ser la teoría de la psicología, de ser la teoría general, la mejor respuesta frente a las demás escuelas. Podemos empezar en el psicoanálisis. Vamos a hablar de cada escuela según su exponente, su máxima figura, a veces la encontraremos, a veces no. También vamos a ver cómo visionan al individuo, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, cosas así. Y luego vamos a ver el núcleo de la teoría de la escuela, que es en lo que se centran ellos. Bueno, pues podemos ver que en el famoso psicoanálisis, ¿no? el más influyente que digamos, sobre todo en el vocabulario popular y demás, inconsciente, subconsciente, ese tipo de historias, pues podemos ver que es su creador, Sigmund Freud, como el mayor exponente. Hay que decir que el psicoanálisis actual pues no es tan freudiano, no viene tanto de Sigmund Freud, cambió un poco después, pero el psicoanálisis en sus inicios y lo que verdaderamente tiró fue lo de Sigmund Freud. ¿Cómo envisiona Freud al individuo, a la persona, al sujeto? Bueno, pues dice que es una entidad, ¿no? Que está compuesta por 3 partes. Tenemos aquí este iceberg, que era una metáfora que él solía usar, y la parte blanca es la parte consciente, la parte gris es la parte preconsciente, es la parte que a través de la memoria podemos recuperar sus contenidos y demás, y luego tenemos la parte inconsciente a la cual nunca podemos acceder. Bueno, pues entonces tenemos estas 3 partes, que sería el ello. Y el ello pues está empujado por 2 fuerzas, pues el eros o placer y el thanatos o muerte, es aquel que empuja a realizar actos según el placer o según el deseo de destruir, según el deseo de matar, sea matar cualquier cosa, matar al que tienes al lado, matarte a ti mismo, por el placer más aberrante, meterte un plátano por el culo, que a tu madre, masturbarte ahora mismo en público, cosas así, lo más amoral posible. Y además es el que otorga energía al resto del sistema. Luego tenemos el superyo, el superego. Este es el de las normas sociales, el de la moral, el muermo de la fiesta, el que siempre juzga todas las cosas por cómo deberían ser, que siempre te dice cómo debería ser, porque si esto es bueno, si esto es malo, ese tipo de historias. Y luego está el yo. Y el yo es el pobrecito que está entre los dos, es el que se mueve en la realidad, es el que hace las cosas, justamente serías tú. Como podéis ver, del ello nunca podemos tener conciencia, del ego del superego, del superyo podemos tener algo de conciencia, ¿no? Darnos cuenta cuál es nuestra moralidad. Y el yo es predominantemente consciente. Bueno, entonces, ¿en qué se centra? ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué es lo que quiere mirar? Bueno, pues lo que quiere mirar es el equilibrio entre las 3 partes. El equilibrio entre las 3 partes es que el ello aporta la energía y tú quieres satisfacer tus deseos, normalmente todo acto es hedónico en ese aspecto de Freud, porque el thanatos y la muerte, este deseo de destruir, y eso simplemente lo incluyó en sus últimos momentos porque se sentía muy decepcionado de lo que estaba ocurriendo, por lo cual lo que más tira es el placer, es el eros. Entonces,
Tú deseas llevar a cabo actos según el deseo de satisfacer según el placer, y lo sublimas, lo reconviertes esa energía a través del superello, de manera que el yo, moviéndose en la realidad, pues lo que haces es simplemente realizas actividades socialmente aceptables para cumplir tus deseos. Y eso es el individuo sano, el individuo que tiene todo su... que es sano, todo el equilibrio constante y perfecto. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente no es así, normalmente hay desequilibrios. Por ejemplo, si tira mucho el super yo, el superego, pues no hay mucha energía, te sientes apático, te sientes cabizbajo, y ahí lo que normalmente hay son desequilibrios del ello. Y el ello, cuando se desequilibra, pues es por distintas razones y muy variadas entre todas las personas. Freud hablaba de un desarrollo psicosexual a lo largo desde el nacimiento hasta la madurez, en el cual el ello pasaba por distintas partes del cuerpo y eran unas fases que tenías que satisfacer. Empezaba en la boca, luego se iba al ano, luego a los genitales, luego se quedaba como dormido y luego se proyectaba hacia las cosas externas, hacia personas, hacia objetos, ese tipo de historias. Entonces, a lo mejor en una de las fases se quedaba por defecto, por exceso, no se superaba del todo y el ello pues se quedaba ahí fijado. Por ejemplo, para explicar por qué una persona fumaba era porque cuando era pequeño no había, cuando eres bebé está el ello en la boca, entonces pues resulta que chupeteabas demasiado y entonces ahora por eso estás fumando todo el día con el cigarrillo en la boca. Luego a lo mejor para explicar por qué eres tacaño es porque de pequeño pues en el control de los esfínteres no cagabas demasiado y entonces retienes todas las cosas que tomas. Es así, hay un libro muy gracioso, a la visión, si lo miramos ahora, se lo tomamos muy en serio, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, y coge distintos casos cotidianos y los explica según su sistema. Es muy bizarro si lo vemos con nuestros ojos, pero no se lo creía completamente. Pasamos del psicoanálisis al conductismo. El orden que sigo no es un orden temporal, en plan del psicoanálisis pasamos al conductismo, de hecho hay mucha separación en cuestión de años. Pero tiene un pequeño orden que veremos ahora para la siguiente escuela. El conductismo. El conductismo bueno, es bastante infame, de manera que muchas escuelas siguientes pues intentaron huir un poco de él. Pero no es porque fuese malo ni nada, es porque tiene una serie de consecuencias y había gente que se sentía muy satisfecha con el conductismo, pero o sea, no es que matase gente ni nada. Tiene muchas ramas el conductismo, tuvo muchas formas y no podemos encontrar un exponente claro, así que podríamos hablar del conductismo radical de B.F. Skinner, este señor con las gafas aquí, que parece una cerilla pero es diputado. El conductismo, ¿cómo percibe al individuo? ¿Cómo percibe al sujeto? Bueno, para el conductismo la persona está completamente formada por el ambiente, por el contexto. De manera que, por ejemplo, si tú te encuentras en un contexto determinado, si tú deseas hacer una cosa, no la deseas hacer de forma activa porque tienes voluntad, porque tú has pensado, oye, molaría, o porque tengo ganas de hacer esto. No, en verdad el conductismo dice que es porque has tenido en ese determinado ambiente una historia de haber realizado un tipo determinado de acciones, un tipo determinado de comportamientos que han surgido, que han provocado una serie de consecuencias que te hacen pues, que tengas ganas. O sea, es completamente pasivo, elimina, por así decirlo, un poco la voluntad, ¿no? Y ese es el problema, justamente por lo que trataban de ir otras escuelas posteriores y por lo que mucha gente se sentía satisfecho. Entonces, lo que podemos ver aquí es el ambiente y la conducta, ¿no? El ambiente explica completamente la conducta, el ambiente explica completamente el individuo. Entonces, el núcleo de su teoría es centrarse en la conducta, es centrarse en lo modificable, en lo observable. Pero no centrarse en cómo se da ni cómo se hace, no. La conducta, lo que querían ver era cómo puedo ver yo en el ambiente, por qué el ambiente está explicando esta conducta, por qué se da esta conducta en este ambiente, siempre mirando el ambiente, y cómo puedo yo cambiar el ambiente para cambiar la conducta. Y eso es una cosa que Skinner, justamente, decía que sería la psicología, un conocimiento completamente práctico y que podríamos perfectamente llamarnos los ingenieros de la conducta. Predecir y controlar, chicos, predecir y controlar. De manera que si se centraban completamente en el ambiente, completamente en lo observable, completamente en lo modificable,
Lo que quedaba entre el estímulo, que sería el ambiente, y la respuesta ante el estímulo, que sería la conducta, la caja negra, que sería lo que nosotros diríamos pensamientos, actitudes, creencias, sentimientos, esas historias con las que podríamos explicar el comportamiento, pues ellos lo ponen en una caja negra, se olvidan de ello y lo mandan al río. Skinner en su momento pues uniría estos dos y diría que los pensamientos, los sentimientos, todo este tipo de historias son también conductas y se ven sometidos a las mismas leyes. Y esto pasa a lo de las leyes. Entonces, los conductistas justamente se dieron cuenta de una serie de leyes de conducta, una manera de explicar por qué en un determinado ambiente se está dando una determinada conducta, como una especie de regularidad en el comportamiento de las personas. No sé si sabéis lo que son. ¿El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante os suenan de algo? Vale. El condicionamiento operante es muy sencillo. Es una manera de explicar cómo un estímulo adquiere las características de otro. Os voy a poner el estímulo más típico para explicar esta cosa con los perros de Pavlov. Imaginaos que tenemos a un perro y le ponemos una bombilla. Es una bombilla completamente neutral, no tiene nada que ver. Pero luego le pongo, después de la bombilla, le doy comida y el perro saliva ante la comida. Si repito una y otra vez este procedimiento de presentar la bombilla y luego ponerle la comida, el perro acabará salivando ante la bombilla. O sea, la bombilla se ha convertido en un estímulo condicionado que ha adquirido las mismas características que la comida. Es la manera de ver cómo otros estímulos, por relación con otros, pues pueden adquirir ciertas reacciones, sobre todo fisiológicas, sobre todo emocionales. Y luego tienen el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es que ante un determinado contexto, si ante un determinado contexto realizo una determinada conducta y obtengo una determinada consecuencia, habrá mayor o menor probabilidad de que se siga dando esa conducta. Os pongo un ejemplo. Una rata en una caja, si ante esta determinada luz presiona esta determinada palanca, si ante esas condiciones recibe comida, es más probable que ante esa luz presione esa palanca. Eso es si recibe una consecuencia positiva. Puedo poner un ejemplo con una consecuencia negativa que hace que dejes de realizar su conducta en ese contexto. Imaginamos un niño que le gusta mucho comerse plastidecores y se come un día uno enfrente de su padre y su padre le pega una hostia, o le riñe, o le castiga. Es menos probable que ese niño, o sea, es muy probable que ese niño deje de comer plastidecores enfrente de su padre, pero es muy probable también que sin su padre siga comiendo plastidecores, sin que esté enfrente de su padre. O sea, su padre sirve como el contexto por el cual, si como plastidecores, recibo algo negativo. Y bueno, a partir de esto muy sencillo, pues crear una serie de leyes que podemos ver que sí, producen regularidades, producen ciertas conductas. Y del conductismo podemos pasar al humanismo. Y el humanismo se sentía insatisfecho con el psicoanálisis y el conductismo, porque el conductismo te decía que tú no tenías ningún tipo de voluntad y que eras simplemente como un sujeto pasivo y un resorte que ante una historia de aprendizajes en un determinado contexto haces la conducta. El psicoanálisis era distinto, son cosas a las que no tienes acceso, que es el ego y el superyo, que te están haciendo actuar de una manera determinada. Y el humanismo dice, no me gusta esa mierda y voy a cambiar. Entonces tenemos su máximo exponente, que es Carl Rogers, que es su creador. Y Carl Rogers habla de que el individuo, la persona, el sujeto, es completamente libre, es completamente indeterminado, que va por sus propias leyes, es bueno por naturaleza y que, así en términos un poco aristotélicos, es potencia y acto, ¿no? El acto está dentro de sí, él mismo puede alcanzar su forma final y está constantemente intentando alcanzar su verdadero potencial, ¿no? Esta coletilla tan bonita, y está constantemente en potencia. Y no necesita de nadie, no necesita ningún tipo de pauta, no necesita ningún tipo de norma externa. Entonces podemos ver en estas cosas lo que ocurre. Aunque nosotros somos completamente libres y no necesitamos de nadie para autocompletarnos y demás, desde pequeños se nos ponen condiciones externas y exigentes. Se nos dice que actuemos de una manera determinada, que pensemos de esta manera, que hagamos esto, que hagamos esto. Se nos ponen una serie de cadenas, una especie de normas que nos impiden autocompletarnos, que son extrañas a nosotros mismos y que nos producen pues, malestar. Se nos crea. Tenemos la propia imagen, que sería ese yo libre que está constantemente hacia su mejor forma,
y este yo ideal, que es el que me están pidiendo, que es el que se están exigiendo. Entonces el psicólogo lo único que tiene que hacer pues es entrar en la clínica, sentarse con la persona y dejar que la persona, porque como es completamente libre, va por sus propias leyes, como tiene todas las respuestas dentro de sí mismo, dejar que la persona corra. Dejar, así un gráfico, algo más gráfico, coger un rollo de papel higiénico y tirarlo por las escaleras, y que el papel vaya y se vaya desenrollando, y la persona se va quitando las cadenas y se pase de la incongruencia que es entre lo que me exigen y lo que soy de verdad, a una congruencia entre lo que soy, intentando acercarme siempre a mi verdadero potencial. Soy un espejo, porque además estas personas no daban nunca normas, no daban nunca pistas, no decían nunca lo que hacer, y dejaban que la persona hablase. Es eso, pues, te pago para hablar de mis cosas. Y la persona pues poco a poco pues parecía que iba mejorando. Y al final acababa pues acercándose más a su yo ideal, que esta vez el yo ideal es su verdadero potencial. Entonces, claro, ¿cuál es el núcleo, no? Que es en lo que se centraba. Dado que como concebían a la persona como completamente indeterminada, como sujeto a ningún tipo de ley, que no había ningún tipo de regularidad, que las personas eran libres y hacían lo que querían, porque hacían lo que querían, claramente tú ahí no puedes investigar nada, ni puedes estudiar nada de esas personas. Entonces era una teoría más clínica, más orientada a la clínica, eso es uno de los mayores logros de este señor, más orientada a la clínica que a lo académico. Entonces tengo un yo mismo que el psicólogo, pues yo acudo al psicólogo para que este yo mismo pudiese librarse de esas cargas externas más que estudiar además. Y pasando al humanismo podemos pasar, bueno, pues al humanismo 2. ¿El humanismo 2 qué sería? Bueno, como podemos ver por un leísmo es un poco de psicología de Coca-Cola, porque te dicen que seas tú mismo, te dicen que alcances tu verdadero potencial, que hagas lo que quieras, que seas único, que seas feliz, que bebas Coca-Cola, que te hace más feliz. Por favor, bebe Coca-Cola, está más caro últimamente, pero bebe Coca-Cola, por favor. Te dicen ese tipo de historias. Eso va muy... entonces Coca-Cola iba mucho en sinergia con el humanismo, porque el humanismo te decía que eras completamente libre y demás, entonces Coca-Cola también te decía lo mismo. Pero ahora va en sinergia Coca-Cola con la psicología positiva, que tiene un nombre muy irónico, porque se llama psicología positiva porque te dice que si tú piensas en positivo, con una especie de magia, te ocurrirán cosas positivas, que siempre puedes estar mejorándote y alcanzar tu verdadero potencial. O sea, te exige esta psicología positiva, que está teniendo un tirón, ya digo, está muy financiada por este tipo de campañas de destapa la felicidad y cosas así. Te dicen que puedes estar feliz completamente, todo el tiempo, si solo piensas en positivo y cambias tu manera de ver las cosas. Digo que es irónico que se llama la psicología positiva porque esto esto tiene efectos muy negativos. Porque, a ver, como ya se sabía desde hace mucho tiempo, como ya decía Buda, o como ya decía Schopenhauer, como ya decían muchos otros, la vida es dolor. O sea, no hay que ser tan pesimistas como ellos, pero la vida es una mierda. La vida es una mierda. La vida te pasan cosas muy malas. Y hay cosas que no puedes evitar. Si se muere un ser querido, se muere un ser querido. Si tienes cáncer, tienes cáncer. Son cosas que no puedes evitar. A lo mejor en ciertas cosas, si cambias un poco la manera de verlas, vale, sí te ayuda. Pero en este tipo de cosas, sobre todo en el cáncer, es donde se están metiendo. Donde dicen que tienes que estar pensando positivamente porque mágicamente las cosas se volverán más positivas. Tienes que estar siempre feliz, con una sonrisa en la cara. Y eso es muy negativo porque estás sufriendo, eso no te lo puede evitar nadie. Pero es que además, si vas con esa mentalidad de que tienes que estar feliz todo el rato, vas a estar sufriendo porque estás sufriendo. Porque, joder, debería estar feliz, coño, no ves que tengo que hacer, debería estar feliz, tenía que ver lo positivo. Eso, pues, más que psicología positiva, yo diría psicología peligrosa. Bueno, pasamos al cognitivismo. Y el cognitivismo evolucionó un poco, bueno, evolucionó sí, del conductismo. Personas que se sentían insatisfechas con ese determinismo, con ese solo por el ambiente, pues pasaron al cognitivismo. Y el cognitivismo también muchas ramas, muchas cosas distintas, con lo cual no podemos encontrar un exponente general. Pero podemos hablar de... podemos hablar de no podemos hablar de un exponente. Como tiene muchas ramas, lo que tenemos que dar es una generalización del cognitivismo, que vino desde sus inicios y que, bueno, el legado continúa hoy en día, aunque intenta mejorarlo.
El cognitivismo, ¿cómo visiona al individuo? ¿Cómo es la persona para ellos? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? Bueno, como se sentían insatisfechos por el conductismo que obviaba todo lo mental, por así decirlo, todo el pensamiento, todo el razonamiento y cosas así, todo lo que ocurría en el estímulo y la respuesta que no era observable, salvo Skinner, que vimos que con todas las cosas y decía que era igual de modificable por las mismas leyes. Como se sentían insatisfechos con ello, pues dijeron, vamos a estudiar la caja negra. Pero claro, habría que utilizar para estudiarla científicamente, un poco con investigaciones y demás, había que utilizar una metáfora, había que concebirla de una manera, que es una cosa que, bueno, en filosofía y todo eso siempre se concibió la mente de una manera, ¿no? Pues ellos utilizaron una definición, porque durante aquella época había un boom de la informática, estaban todos entusiasmadísimos con la informática nos va a salvar el culo a todos. Pues dijeron, pues vamos a ver la mente como si fuese un ordenador. Entonces definieron la mente con eso, la mente computacional. Todo en términos informáticos. De manera que el individuo no es nada más que una mente formada que tiene un montón de sistemas interconectados entre sí que se ponen en marcha cuando llega un input. ¿Y el input qué es? Es como un paquete de datos. Es como una imagen, ¿no? Es la información sensorial, una imagen del mundo real, una representación que te llega, paquete de datos, pone en marcha toda la mente, empieza a ser aquí, sonar el RAM, empieza a sonar el ventilador y produce un output, que es la conducta. Entonces, como tenían que estudiar esta mente y prácticamente pues, decían que partían de cero, pues ellos hacen sus investigaciones, conciben la mente, ya hemos dicho, en términos computacionales. De hecho, decían, por ejemplo, estos sistemas de los que hablé, ¿no? Pues serían como módulos de procesamiento específicos para cada capacidad. Pues tienes una para el lenguaje aquí, tienes otro chip para la atención, otro chip para lo que sea, todo específico. Y también una velocidad de procesamiento, como si tuvieses un RAM o algo que lleva 99, se para un poco, luego tira, luego va. Bueno, pues entonces ellos hacían investigaciones, a priori tenían unas hipótesis que hablaban de procesos mentales, de sistemas mentales, y tenían unos resultados, explicaban esos resultados como de sistemas mentales, y algunos, pues lo chungo es que algunos lo tomaban como metáfora, como manera de entender los resultados, pero otros lo tomaban como realidad, como si verdaderamente la mente tuviese que funcionar como un cerebro por cojones. Y de hecho, bueno, pues se pasó de la mente ahora al cerebro, ¿no? Como si el cerebro funcionase como un ordenador. Y de aquí pasamos ya a lo que es la última escuela, que es el constructivismo. Y el constructivismo es un poco difícil de definir, porque el constructivismo se ve en todos lados. O sea, la etiqueta constructivista está presente en muchas teorías, en muchas corrientes, y no se sabe muy bien lo que es ser constructivista. Pero en mi facultad pues, entré en contacto con un constructivismo determinado, que es el que os voy a hablar. Y entonces justamente de ese constructivismo podemos decir que su máximo exponente es Pablo, que viene aquí tan guapo con las gafas. El constructivismo, pues el individuo, ¿cómo lo visiona? ¿Cómo es la persona? ¿Por qué hace lo que hace y dice lo que dice? Bueno, pues el individuo es tanto determinado como indeterminado. Tiene las dos caras de la moneda. Determinado ¿por qué? Bueno, como somos seres vivos, como somos seres orgánicos, pues todos nacemos con una carga filogenética, ¿no? Nacemos con unos reflejos, nacemos con unas preferencias sensoriales, nacemos en una estructura social, o incluso si no nacemos en ninguna estructura social, como una serpiente que abandona sus huevos en un sitio, pues ese sitio en el que la serpiente los abandona está muy bien pensado. Hay algunos animales que podrían pensarlo mejor, pero está muy bien pensado. Pues nacemos con esa carga filogenética, estamos ya como predeterminados por esas cosas muy básicas que no explican lo anterior. Entonces, a partir de eso, voluntariamente, esa es la parte determinada, siempre con voluntad, siempre con algún tipo de fin, siempre con deseo, vamos actuando en el mundo, y eso vamos recibiendo un feedback del mundo. Vamos en el mundo, obtenemos unos resultados, y si son buenos, seguimos con la misma conducta que obtuvo esos buenos resultados. Y, bueno, pues la cambiamos un poco más. Por forzar o por verdaderamente razonamiento, cambiamos esa conducta y pues, bueno, mira, así un poco cambiada resulta que obtengo más cosas, entonces lo repito. Y, vaya, pues obtengo mejores cosas haciéndolo de otra manera, pues lo repito. Que siempre se basa mucho en el actuar, un poco como el conductismo de la conducta, pero en este caso es voluntario y inteligente, racional. Entonces, deseas obtener lo mejor.
y cambias la conducta de acuerdo a tenerlo mejor. Entonces, en tu historia de actuaciones, pues repites y repites y repites lo que te ha ocurrido anteriormente. Entonces, esa es la parte de determinado, porque dependes del ambiente, no eres ciego ante el ambiente, dependes de lo filogenético, un poco de lo genético, y luego, coño, pero aún así soy indeterminado porque yo quiero hacerlo, porque sí, no lo explica todo el ambiente, no lo explica toda la genética. Entonces es 50-50 en todas las cosas. Entonces, ¿en qué es lo que se centra en ellos? Pues se centra justamente en eso, en el actuar, ¿no? En la historia del actuar. ¿Lo voy cortando ya? ¿Me dices? Bueno, pues voy acabando ya, de hecho. Entonces se centran justamente pues, en este proceso que se llama la reacción circular. Yo realizo una conducta, obtengo una cosa, la repito, o sea, realizo una conducta, obtengo una cosa, la repito, pero la repito un poco cambiada por cualquier razón, resulta que obtengo algo mejor, entonces la repito así, y entonces la conducta va cambiando, y eso es por lo que desde lo filogenético, durante toda la ontogenia, durante toda la vida del individuo, se van cambiando las conductas, obtengo las conductas de mis congéneres adultos, incluso voy un poco más allá, voy adoptándolas, voy especificando mi conducta y la voy haciendo mucho mejor y más productiva. Y también explica por qué pues, las especies hoy en día están en el punto en el que están. Por ejemplo, nuestros primos evolutivos, no sé qué tipo de primates son, dicen ya que están en la edad de piedra, y eso es, pues, según estos es porque, bueno, descubrió que al utilizar el palo pues obtenía más comida, pues entonces repite, y conforme va repitiendo y mejorando, pues al final el palo acaba siendo una caña de pescar. Bueno, pues hasta aquí están todas las 5 grandes escuelas de psicología. Me gustaría aclarar como unas 3 cosas, ¿no? No he podido meter otras corrientes de pensamiento que también pueden tratan de explicar el comportamiento humano, por ejemplo el reduccionismo cerebral, que dice que el cerebro lo explica todo, el geneticismo, que dice que la genética lo explica todo, el sociologismo, que dice que la sociedad lo explica todo. También me gustaría haber metido un poco más de, bueno, una explicación más, alguna crítica más, pero bueno, el tiempo no lo permitía. Y también querría aclarar que, aunque esto, bueno, hay estas 5 escuelas y todo eso, no domina el dogmatismo, no eres de una escuela y eres de esa escuela siempre y que le den por culo al resto. Lo que domina es el eclecticismo, unir aquí, sobre todo en clínica, unir aquí lo que es bueno de esto con lo bueno de esto, intentamos unir, y además podemos ver que muchas escuelas solapan en muchos sitios. Hemos podido ver cómo según el condicionamiento operante del conductismo, pues haces esto porque en este ambiente te sirvió, pero según el constructivismo haces esto porque a ti te sirvió y tú quieres hacerlo. O sea, lo explican un poco de su manera, pero pueden hablar de los mismos procesos y los mismos fenómenos. Y bueno, muchas gracias. Aquí se acaba todo. Sí, bueno, si hay alguna pregunta. Si alguien tiene... Yo tengo varias. Perdón. Vale. Primero de todo, el primate que estabas buscando eran los bonobos. Vale. Es el más cercano al ser humano. No. Después, ¿qué escuela de psicología tú crees que es la más loca de todas? La más loca. Pero loca en el sentido más bizarro de la palabra. Porque joder, vaya piñas, eso que fumaban. Psicoanálisis. Pero se tomaba cocaína, se lo recomendaba a la gente. La frenología es como reduccionismo cerebral también. Bueno, pero con el cráneo, sí. Nada, la psicoanálisis. Sí, se tomaba coca. está como crónico. O sea, que ahí fue que estarían ciudadanos. Vale, hablando de Freud, si el ello y el super-yo no se puede conocer, ¿cómo sabes que están ahí? Esa es la cosa de Freud. Esa es la cosa de que, a ver, era una época con un rigor científico mucho menor, y había mucha filosofía de la sospecha, muchos filósofos, una corriente que hablaba mucho de que había algo detrás de lo consciente, y había se caldeaba mucho ese ambiente de pensar que muchas de las conductas que hacemos es por algo inconsciente que no podemos acceder a ello. Entonces es eso, si el ello y el super-yo se supone que no podemos acceder a ello, ¿cómo sabemos que existe? Pues no lo sabemos, y es una de las críticas que puedes pegar a los demás. Pero no podemos acceder. O sea, era una cosa que se además pasó de los sueños y luego se fue a otras cosas. Bueno, sí. Sí,
destinar a eso, si los sueños no... Sí, bueno. Era una forma de llegar, yo no sé nada. Era una forma que él tenía de llegar a ello. Otra cosa es que si verdaderamente llegabas al inconsciente, era un procedimiento que utilizaba él para analizar. ¿Una pregunta más? Sí, tengo una opción. Sí. La única que merece la pena, de hecho. Si no hay ninguna escuela de psicología que haya leído el origen de las especies, por decir sí, es punto. Sí, pero tal como mencionaste, parece casi como si lo usase como de premisa, sin entrar directamente a ello. Que lea el origen de las especies y sus posteriores correcciones y diga, coño, esto es algo en lo que nos podemos basar, y a partir de ahí pues seguir tirando el hilo y ver el individuo no como un hecho aislado, como si el hombre hubiese aparecido con una programación o una voluntad, o como lo quieras llamar, un superego, un yo, y a partir de ahí obrase, sino como el resultado de millones de años de evolución que han elaborado un organismo que a fin de cuentas es muy complejo, son muchas partes en movimiento. Sí, a ver, he venido aquí a dar un breve resumen un poco de lo que son, ¿no? Pero por ejemplo el cognitivismo también apela muchas veces a la evolución y habla de algunos sistemas que se forman en la evolución. De hecho, la mente computacional es como que fue creada por la evolución. El constructivismo, el que más se apoya verdaderamente en la evolución del individuo, es el constructivismo, y intenta utilizar a través de la reacción circular, intentar dar otro modelo de selección natural que la selección orgánica, en la cual los individuos, no tanto por mutaciones genéticas, también es porque se han adaptado inteligentemente al ambiente y demás. O sea, la que más coge de la evolución es el constructivismo, pero el conductismo, sobre todo ahora, porque a ver, ninguna de estas escuelas ha muerto, el conductismo sigue bastante fuerte y de hecho está volviendo, pero también está siempre intentando meterse en la evolución, en el desarrollo del ser humano a lo largo de su vida y a lo largo de la evolución. El psicoanálisis no. El psicoanálisis se centró en otras cosas, en evolución cultural más que en evolución biológica y este tipo de cosas. Pero sí, o sea, la que más se centra es el constructivismo, y el resto también intenta dar sus maneras, pero no lo toma tan a pecho. Sí. ¿Alguien más? Bueno, y cronológicamente, ¿cómo fueron apareciendo estas? A ver, primero empezó el psicoanálisis. Bueno, habría muchos intentos antes, pero el psicoanálisis así, sobre todo lo más importante porque empezó con todo lo que es la cosa de la clínica. Y luego empezaron a evolucionar sobre todo por cómo se caldeaban en América. El psicoanálisis empezó siendo prevalente. Luego llegó el constructivismo a partir de la corriente filosófica del funcionalismo. Se fueron así retroalimentando. Del constructivismo, que siguió en adelante, del funcionalismo, justamente no solo salió el constructivismo, sino que también salió el conductismo, el cognitivismo, y el humanismo pues estaba entre los dos, entre el conductismo y el cognitivismo. O sea, es que hay una imagen que, bueno, pues, tendría que haberla traído, tendría que haberla estructurado así temporalmente, pero sí, más o menos eso: psicoanálisis, constructivismo, conductismo, cognitivismo, y entre conductismo y cognitivismo, humanismo. Sí. ¿Quién pone manito y quitar la luz? ¿Tenías una idea de en qué momento había surgido tan fuerte, o si recogía alguna especie de parte de la psicología? Bueno, que las más han recogido mucho esa idea de que el cáncer, la enfermedad, es un claro reflejo de tu situación vital, de cómo estás gestionando tu vida, tus emociones, y que por eso el ser humano no es algo que te va a curar, o que para el cual cáncer realmente no te hace falta un tratamiento, solo solucionas cosas de tu vida. Si eso ha venido tan fuerte por algo que lo haya sustentado, pues un poco como lo del terraplanismo que has llevado. Se supone que nació un poco de las corrientes que fueron surgiendo después del humanismo, que iban mucho en el sentido hippie, porque el humanismo nació en esa época y demás, y la felicidad y todo eso. De hecho, el humanismo no es muy apoyado por el resto de la psicología, pero así tiene fuerza por su influencia popular. No es, o sea, es muy criticado, pero bueno, nacería por alguna especie de
conexión con el humanismo, con todas las corrientes ahí que salieron, también místicas, y con el New Age, y con todas estas cosas que plantean pues que la felicidad es eterna y puede ser alcanzada simplemente cambiando la forma de pensar y todo eso. No hay ningún evento que lo crea, es simplemente una progresión pues, que nació del humanismo y llegó hasta este punto. No es como una evolución directa, pero se desvió por ahí. No hay ningún precursor, digamos, que empiece a juntar al análisis y eso en una persona relacionada. No. También, bueno, a ver, la psicología positiva nace en la era en la que estamos, que se denomina la era de la depresión, la era en la que todo el mundo es infeliz. Por lo cual sí podemos decir que se caldease algún tipo de movimiento contrario que diga no, pero podemos ser felices, pero tenemos que hallar una manera de ser felices, por amor de Dios, que nos estamos muriendo. Pero así no sabría decirte un precursor directo. Es un conjunto de muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues podemos ya dar paso a la siguiente charla.